Bien, muchas gracias. Gracias por comparecer, en todo caso, en primer lugar. Bien, algunos elementos relacionados con la consejería y relacionados con los presupuestos. Vamos a ver. En primer lugar, usted conoce perfectamente, tanto en mi antecesor en esta Cámara como por mí mismo, nuestra posición crítica respecto al modelo de ordenación de los servicios y el territorio. Ya lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. En este momento, en el momento de elaboración de los mapas y de diálogo en torno a los mapas acerca de las unidades básicas de ordenación de los servicios y el territorio para el ámbito rural, nosotros nos encontramos con un primer elemento que nos preocupa enormemente, y es que este elemento está obligando o va a obligar a una reestructuración muy importante de las mancomunidades en esta comunidad autónoma. Eso a nosotros nos está preocupando enormemente. Nos parece que va a generar unos desajustes muy importantes, porque estas mancomunidades, que son producto de décadas de diálogo, de décadas de comunicación entre los distintos municipios y que han ido desarrollando una estructura muy importante, encontramos que ahora tienen que realizar un proceso de adaptación que además va a tener un coste económico, el cual en parte parece que se presupuesta en esta consejería, pero lo que esperamos es que también se ejecute. Es decir, estaremos atentos a que no haya ninguna mancomunidad que sufra debido a este proceso de reajuste al que va a obligar este proceso derivado de la Ley de Ordenación de los Servicios y el Territorio. Nosotros, como usted conoce bien, hemos criticado esta ley porque nos parece que es un modelo que beneficia a los grandes, que le da poder a los grandes municipios. Las cabezas de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanos son las que terminan desempeñando una función que termina dando un papel secundario a las entidades más pequeñas, que tienen que pedir a los ayuntamientos grandes, en un radio de 14 kilómetros, pedirle la entrada en los UBOST, ¿no? Un elemento que ya estamos viendo a través de los ayuntamientos en los que estamos presentes, estamos viendo está produciendo desajustes muy importantes. Nosotros, ya conoce usted nuestra posición, creemos que lo racional, lo lógico, habría sido desarrollar un mapa ligado a la postura de las comarcas. Ya hemos visto cómo los argumentos que se nos dieron hace años en contra de nuestra posición de comarcalización han quedado invalidados, puesto que el modelo, los argumentos que se nos daban acerca de que las comarcas no respetan la distribución provincial no parece que sea ahora un problema. Y el modelo comarcal tiene, además de ventajas histórico-culturales y además de ventajas de carácter de prestar los servicios con proximidad, tiene sobre todo un elemento que a nuestro juicio es el central hoy, y es que para combatir la despoblación en la comunidad lo que tenemos que hacer es una gran ordenación que nos lleve a descentralizar los servicios con el objetivo de construir un modelo social y económico que permita vertebrar la producción y la sociedad fuera de las grandes capitales. Eso es desarrollar el ámbito rural, eso es desarrollar la comunidad y eso es frenar la despoblación. Y, por supuesto, nosotros seguimos convencidos de que la financiación municipal es un problema fundamental como consecuencia del modelo de ordenación del territorio y ligado, además, a la ley de racionalización que nos trae el Gobierno central. Encontramos municipios que se van a encontrar con la necesidad de tener que privatizar o externalizar muchos de sus servicios, que se van a encontrar que no van a ser capaces de llegar a las exigencias del modelo legal actual. Y hablaba antes de la despoblación, porque es un elemento que yo creo estaremos todos de acuerdo en la enorme importancia que tiene. Y al hilo de que usted ha hablado acerca de las ayudas a las personas que se encuentran fuera de Castilla y León y fuera del país, ¿no? Una línea de ayudas. Este tipo de ayudas, pues por supuesto vamos a estar a favor de que existan, pero a mí me parece que con la financiación que se les dan es política de gestos. Es decir, ¿qué problemas reales vamos a solucionar con la financiación de este tipo de ayudas? ¿A quién le vamos a solucionar realmente a la vida? ¿Esto va a generar soluciones estructurales a nuestros problemas estructurales desde hace tiempo? Más cuando conocemos una tendencia migratoria muy importante, cuando conocemos un informe, por ejemplo, entre otros muchos, del Consejo de la Juventud de España sobre migración en Castilla y León, en el que se habla de que solo 2 de cada 10 jóvenes se encuentran emancipados, de que hay un desempleo juvenil de más del 50%, de las tasas de envejecimiento y de despoblación de nuestra tierra, de que los costes de migración juvenil en Castilla y León van a suponer 4.000 millones de euros en los próximos 10 años y de la pérdida de 2.400 activos en el último trimestre, como revelaban los últimos datos. Encontramos en este contexto que el crecimiento de empleo en Castilla y León sigue por debajo del crecimiento en la media nacional y que, sorprendentemente, le dedicamos, ya que hablábamos de políticas de empleo, le dedicamos 4,5 veces más al pago de la deuda que a las políticas de empleo. Políticas de empleo que, por cierto, no dejan de ser, yo diría también políticas de gesto. Es decir, y además un elemento que creo que puede generar muchísima problemática en el debate político,
digo porque lo que se está generando en muchas ocasiones es una disminución artificial de las cifras de paro ligada a la gente que entra en escuelas taller financiados o cofinanciados por la Junta de Castilla y León para cobrar un sueldo ridículo que finalmente ni solventa el problema del paro, ni está dando una formación que permita la inserción a estos jóvenes, ni termina acometiendo los problemas reales y estructurales del paro y de la precariedad en la comunidad, porque aparte habría que hablar de que la creación de empleo es profundamente precaria. Por lo tanto, esta línea de políticas de ayuda a los jóvenes de fuera, bienvenida sea, pero dudamos mucho que genere soluciones, más allá de que pueda generar un buen titular de prensa, que pueda generar un buen lavado de imagen y poco más, porque los problemas de los jóvenes es muy difícil solucionarlos si no hay una transformación estructural de la totalidad de la comunidad. Y, por supuesto, cuando se habla también, creo recordar que habla usted de ayudar también líneas de ayuda a personas que se encuentran presas, ¿verdad?, en el extranjero, eso me ha parecido entenderle. A mí me parece que efectivamente es muy necesario desarrollar este tipo de ayudas, estaremos atentos a su cumplimiento, pero estaría bien empezar por los presos que hay en nuestra comunidad. Habría que revisar la situación de las personas de Castilla y León o de fuera de ella que están presas en las cárceles en nuestro territorio y que, al igual que en el resto de las cárceles de este país, son personas absolutamente tratadas como ciudadanos de segunda, que se encuentran en situación de hacinamiento, con cortes de luz, con situación de enorme calor brutal durante el verano, con un absoluto descontrol y que son ciudadanos absolutamente marginados por este sistema cruel con aquellos que no tienen ninguna significación electoral, como es el caso de este colectivo. Por tanto, empecemos por los presos que están en nuestra comunidad y a los cuales se les ve negados una vida digna a lo largo de su estancia en las cárceles y donde, por cierto, el índice de reinserción es mínimo. Las cárceles hoy no solventan, no cumplen con ningún mecanismo de reinserción, con ningún mecanismo de ningún tipo, sino que es una mera culpa, en la práctica termina siendo el derecho penal de hace 5 siglos y no el que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, empecemos por los que tenemos aquí. Y cuando hablamos de medidas de regeneración democrática, a mí no deja de resultarme una ironía que se plantee como una medida de regeneración democrática algo que a día de hoy se incumple. Es decir, formalmente se puede incumplir algo que aún no existe, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista material me parece sorprendente. Es decir, que se venga aquí a argumentar que es positivo aplicar reformas que no se cumplen, como el caso de los procuradores alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, ¿no? Es decir, ¿por qué motivo se considera que es bueno que estos alcaldes no sean procuradores, pero de facto lo son y se les pone en las listas? ¿O es que estas medidas se hacen en función de acuerdos de gobernabilidad o en función de diferentes acuerdos? Pues dígase, ¿no? Pero no nos quieran convencer de que ustedes creen en algo que no practican, ¿no? Por supuesto, nos parece que es muy difícil hablar de regeneración democrática si no se entra en el fondo de los problemas democráticos que tenemos en la comunidad. Y un problema central es la ley electoral. Yo estoy hablando desde este escaño que he obtenido porque mi fuerza política, Izquierda Unida ECO, logró 56.000 votos en las últimas elecciones autonómicas. A ustedes, al Partido Popular, les cuesta 12.100 votos cada escaño, si no he hecho mal la cuenta aproximadamente, ¿no? Lo que quiere decir que en un sistema proporcional justo, pues seguramente Izquierda Unida ECO tendríamos grupo parlamentario en esta Cámara, ¿no? Yo creo que hablar de regeneración democrática sin hablar de representación, sin hablar de un modelo que sea verdaderamente representativo, pues es muy difícil entrar en estas cuestiones. Y ya que usted ha hablado en los medios de comunicación, en diferentes comparecencias, acerca del diálogo, lo que pediría también es que dejen de aplicar el rodillo, porque ustedes están aplicando un rodillo en esta Cámara de manera que es enormemente difícil que las iniciativas en las que la totalidad de la oposición estamos de acuerdo entren, a pesar de que tenemos exactamente la mitad de la Cámara, ¿no? A mí me parece enormemente extraño, enormemente difícil de explicar a la población. De hecho, yo lo tengo que explicar cada 2 por 3 a los colectivos que vienen cuando dicen, pero ¿no ha perdido el Partido Popular la mayoría absoluta? Y digo, pues de facto en la Cámara no, porque al final, como es necesario la mitad más 1 para sacar las iniciativas, ustedes aplican el rodillo y ya está. Por lo tanto, si se habla de diálogo, que se practique el diálogo también en el plano legislativo. Y por último, en referencia a las propuestas que ha realizado acerca de los acuerdos con los sindicatos para reservar puestos a funcionarios de carrera,
puestos directivos y para reservar plazas de libre designación para la carrera funcionarial nos parece excelente porque lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y lo que creemos es que hace falta un plan de racionalización y hace falta un plan de análisis de cuántos de estos puestos tienen que pasar a la carrera funcionarial. Es necesario empezar a tomar medidas de este tipo. En todo caso, celebramos que los sindicatos hayan logrado un pequeño avance en este sentido y lo que esperamos es que continúe desarrollándose y no se quede en un brindis al sol.